Iluminados y encandilados, ¿por qué no, queridos amigos, por este hermoso sol de otoño? Los piques de la pelota nos han traído hasta el complejo Uruguay Celeste, la casa, el hogar, el reducto de la selección uruguaya, con temas importantes para trasladarle al maestro Tavares. Sí, porque se viene la eliminatoria, hay que confeccionar la lista de los Juegos Olímpicos, hay momentos dispares entre los jugadores, el caso Forlán, que hace tiempo que no hace goles, por el otro lado, Suárez y Cavani brillan en el fútbol europeo, los arqueros que se están recuperando, y después la lista. La gente le sugiere cosas, el maestro tiene que elegir, y cómo hacerlo con los tres mayores, por ejemplo. Charla amena y distendida con el entrenador de la selección, que comienza de esta manera. Bueno, queridos amigos, queremos iniciar esta entrevista con Tavares trasladándolo a un imaginario 26 de julio que no está demasiado lejos y preguntándole si hará alguna referencia a la historia del fútbol uruguayo en estos Juegos Olímpicos, cuando se plante frente a los jugadores, si será ese día, si será antes, si estará en las charlas, ese inevitable recorrido por tantas glorias del fútbol uruguayo, por tantos lauros que a veces se escapan a los más jóvenes, sobre todo teniendo en cuenta que en el complejo hay toda una galería plagada de grandes ídolos del fútbol uruguayo. Justamente, cuando estamos acá en el complejo y con todas las selecciones se habla mucho de la historia de nuestro fútbol y ella está indisolublemente ligada a la primera mitad del siglo XX y sobre todo en aquellas épocas del XX y a los Juegos Olímpicos. Entonces, lo saben. ¿Son receptivos de esas charlas? Ah, sí, sí, sí. Inclusive aquí donde estábamos hay una biblioteca muy modesta porque está dentro de un mueble, pero se ha acrecentado últimamente a iniciativa de los propios futbolistas de la selección mayor. Y entre las cosas que pedíamos que aumentáramos la cantidad de volúmenes referidos a la idiosincrasia nuestra, a la historia del fútbol, a la historia nacional, al carnaval, o sea, y lo hemos hecho y es bueno ver no solo los de la selección mayor, sino alguna selección juvenil cuando está concentrada, que uno desde el comedor ve que pasa alguien desde la biblioteca con un libro para su habitación. Y ya le digo, la temática generalmente está vinculada a esto. Obviamente que alguna reflexión sobre el significado siempre se hace. Cada vez que damos una charla técnica hablamos, antes que nada, del significado del partido. Que todos los partidos tienen su significado, algunos mucho más profundos. Desde el punto de vista histórico, esto que vamos a disputar a partir de fines de julio lo tiene. Y después viene todo lo demás, el rival, lo que haremos nosotros, qué cosas tenemos que tener en cuenta para limitar al rival. Pero todo empieza por darle un significado al partido y ahí tiene que ir la opinión del entrenador o del cuerpo técnico que yo la transmito. Maestro, en un ratito vamos a ir al tema de eliminatoria, que es lo más inmediato, pero un poco continuando lo que Roberto le consultaba acerca de los Juegos Olímpicos, acerca de esa charla que seguramente va a tener el día del arranque. Hay una confección de una lista que hay que hacer. Para ello falta todavía algún tiempo, hay para analizar muchas situaciones. ¿La FIFA le dio una manito o lo complicó un poco en el buen sentido en cuanto a que haya ya obligación para acceder a los jugadores menores de 23 años? No, es bueno eso. Para nosotros y para el nivel que puede tener el torneo. En cuanto a los futbolistas que dependían de eso, son unos pocos, porque supongo que no existiría ningún problema con los equipos locales, lo supongo. Pero lo daba casi como un hecho, o lo doy casi como un hecho. Pero para un Cuates, un Abel Hernández, un Lodeiro, un Gastón Ramírez, que son los que ya están jugando a nivel de primera y que han tenido contacto con la selección mayor, es algo importante poder convocarlos y bueno, y después ver si están en condiciones de integrar el plantel, pero ya un primer paso está allanado, junto con otros que quizás no tienen tanta notoriedad o tanta experiencia a nivel del significado de la competición, pero que son jugadores que han hecho también su proceso de juveniles y han estado vinculados, que también estaría asegurada su presencia. Eso es importante. Y créame, sin dar detalles, no lo podemos dar. No, está claro. Y me adelanto a decirlo porque últimamente
he oído algunos consejos a través de radio, sobre todo, habría que empezar a hacer tal cosa. Nosotros las estamos haciendo. Claro. En secreto, no en secreto, en perfil bajo, como creo que se debe hacer, porque a veces el dar información lo único que puede traer es complicar ciertas gestiones, no tanto con esos futbolistas, sino con otros que podrían estar. Y en ese sentido, nosotros no tenemos ninguna decisión final, pero hemos adelantado el camino de las posibilidades y en mi mente ya estoy formando esa lista que hay que dar el 8 de junio. De 35 futbolistas, de los que después va a salir la lista definitiva. Exacto, y donde va a haber 3 mayores, ¿no? Todo el mundo habla de los 3 mayores. O puede más haber, que probable, más puede, que claro, tiene que venir fulano, para mí tiene que venir Mengano, no importa cuáles sean los 3. Ahora, seguramente hay 2 bibliotecas para armar esa lista. ¿La armo en base a los 3 o traigo a los 3 en base al resto del grupo? ¿De cuál es la que está más cerca a Tavares? Bueno, creo que son diferentes maneras de decir lo mismo. Un entrenador debe tener una evaluación de los jugadores que tiene, sin crear demasiada difusión pública y fomentar posibles celos o desconformidades. Acá en la selección hay buenos jugadores, si no hubiera buenos jugadores no podrían estar en la selección. Pero dentro de esos buenos jugadores hay algunos que son de élite, no todos. Entonces los jugadores de élite uno siempre los quiere poner porque es obvio que es muy difícil que tenga a nivel de sub-23 o a nivel local jugadores de ese nivel. Pero solo pueden ser 3. Y también están los de las necesidades del equipo. Por más que ha evolucionado el fútbol, en los planteles siempre hay cuatro líneas, digamos, o 4 sectores. Arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros. Y en función del panorama, va a venir la elección de esos futbolistas. Ahora, yo quiero puntualizar esto. Esto es una actividad de selección nacional. Este equipo como equipo no tiene futuro. Se terminan los Juegos Olímpicos y no existe más como equipo. Totalmente. Pueden subsistir los futbolistas y el posible aporte que puedan hacer a los procesos futuros de selección. Entonces, lo que yo intento hacer desde el punto de vista de mi pensamiento y de mis criterios, no al punto de forzar la realidad, pero trato de impulsarlo, es poner la mayor cantidad de jugadores jóvenes que puedan en un futuro estar en la selección. O sea, darle verdaderamente el sentido del proceso de selección. Si yo traigo a los futbolistas simplemente porque son determinantes, pero al poner alguno de ellos estoy limitando una zona del equipo donde tengo respuestas que no son iguales, pero son bastante buenas, no estoy aportando en ese sentido y estoy dando espacio quizás a valorar exageradamente lo puntual, lo inmediato y no lo que viene para el futuro. Entonces, como ven ustedes, no es un problema o no es un asunto muy sencillo, hay que ir muy cuidadosamente tratando de dar los pasos correctos y además procurar no violentar el reglamento, que hay algunas cosas que uno no se explica demasiado, como por ejemplo me traen la noticia de que en esa lista de 35 jugadores solo puede haber 3 arqueros. Y el máximo de arqueros que se puede llevar es 3, los 2 del plantel y uno que si uno lleva los 4 reservas, uno tiene que ser arquero. Pero no entiendo por qué ponerlos el 8 de junio. ¿Qué pasa si se lesionan uno de esos arqueros? No puedo poner a nadie fuera de la lista. Entonces, hay algunas cositas que hay que aclarar todavía, pero uno tiene que estar atendiendo y siendo muy respetuoso de las condiciones reglamentarias de este torneo. Le hago una más, maestro, en cuanto a lo deportivo y vinculado a los Juegos. Internacionalmente Uruguay se ganó un respeto con todo lo que ha hecho a nivel de mayores en los últimos tiempos y a pesar de volver a los Juegos Olímpicos después de muchísimo tiempo, va como un candidato. Está bueno, es positivo, que se le respete de esa manera y además, ya lo introduzco en la otra, ¿cuáles usted cree que son los candidatos verdaderos a ganar los Juegos? Sí, yo creo que hay equipos que llevan una ventaja. En el fútbol creo que los equipos que vienen de procesos largos de trabajo, que están corroborados por el tiempo, por la experiencia, tienen una ventaja respecto a los equipos que recién se inician. No es algo definitivo, porque hay un equipo que a veces lleva un entrenador y, en el caso Simeone, en unos meses gana la UEFA League.
Pero por lo general yo creo más El proceso. en que los triunfos o las buenas actuaciones se pueden prolongar en el tiempo si se hacen esos procesos. Y le pongo el ejemplo máximo, que es obvio, pero el del Barcelona de España, que no empieza solo con Guardiola, sino como una manera, una cultura futbolística que hay instaurada desde mucho tiempo antes. Quizás esa ventaja nosotros a nivel de eliminatoria la tenemos frente a otros equipos. No hay ningún equipo que tenga el mismo cuerpo técnico con la anterioridad que existe en el caso del nuestro. Pero para estos Juegos Olímpicos todos los equipos vamos a tener más o menos los mismos tiempos de preparación, pero hay algunos equipos que tienen experiencias anteriores. ¿Por qué? Porque esos futbolistas que las van a integrar vienen con procesos de trabajo, han jugado mucho tiempo juntos, en base a una misma idea o a un mismo estilo. Son los casos de Brasil. Sí. Hay como 5 o 6 jugadores que ya están en la selección mayor de estos procesos. Claro. Con el significado que tiene eso. España, México, quizás no tanto en cuanto a resultados, pero sí en cuanto a procesos de trabajo. Usted recuerde que el año pasado fueron con una gran parte de estos futbolistas que van a estar ahora en los Juegos Olímpicos a jugar la Copa América de selecciones. Y el otro que se me antoja es Gran Bretaña, por lo que significa, por los buenos jugadores que tienen en todos los países que integran Gran Bretaña, porque tienen una competición muy formadora, muy significativa, entonces van a llevar buenos futbolistas. Hay que ver si esa experiencia de trabajo en común existe o no, yo eso no lo tengo tan claro. Y después hay unos puntos intermedios por ejemplo, Suiza tiene un antecedente muy importante a nivel de fútbol sub-17, campeona del mundo, que ahora los futbolistas de esa edad tienen la posibilidad de integrar esta selección. Los equipos africanos han estado en las definiciones en toda la década del 90 y del siglo XXI también. Entonces, todo eso que sea difícil y que se nos pueda dar de candidatos, yo qué sé, por la profesionalidad y la seriedad con que encaremos las cosas, yo lo acepto. Pero no es tan claro, no veo tan claro que se pueda basar una supuesta candidatura en cosas que ha hecho la selección mayor, porque en cuanto a esta selección no van a ser demasiados los puntos de contacto.